breves indicaciones. Bueno, primero que nada, vamos a presentar a los ponentes de esta ocasión, el maestro Roberto García García, Noemí González Díaz Barriga y Arcelia Moreno Agraz, con el trabajo Relación de la Perspectiva de Género en la Educación del Bachillerato de la ENP. Posteriormente, Eva Citlali Jiménez Rodríguez, Rafael Ernesto Sánchez Suárez y Elsa Mireya Álvarez Cruz, con el trabajo Rompiendo Binarismos desde la Geografía. Posteriormente, Nora Alicia Rodríguez Ávila y Gabriela Peña de la Cruz, con Educación en Igualdad de Género para alumnos de iniciación universitaria. Seguido de el profesor Arturo Galicia Gallardo y Abigail Cruz Uribe, con la apertura docente a la incorporación de la perspectiva de género. Posteriormente, Omar Alfonso Flores Tavera, Carlota de México, una mujer frente al poder. Y finalmente, la maestra Angélica María del Carmen Cedillo González, con acompañamiento psicológico en iniciación universitaria y preparatoria. Les recuerdo, las ponencias serán de 10 minutos. Por ponencia, eventualmente vamos a dar espacio para una pregunta puntual, por favor, para poder responder o que pueda responder los ponentes. Las preguntas que puedan surgir, les pedimos por favor que las escriban en el chat con letras mayúsculas, muy importante, para poderlas identificar de forma más rápida. Pues bueno, siendo así, damos la palabra a los maestros Roberto García, Noemí González y Arcelia Moreno, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos. Pues para nosotros es un honor estar en este conversatorio y poder compartir con con ustedes, pues obviamente nuestras reflexiones acerca de este tema. Pues bien, hemos presentado este trabajo denominado Relación de la Perspectiva de Género en la Educación del Bachillerato de la Nacional Preparatoria. Me acompañan en la sala, está el maestro Roberto García y la doctora Noemí González Díaz Barriga. Consideramos importante señalar que la educación es un factor de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, la realidad, pues hoy es que siguen existiendo marcadas diferencias entre la educación proporcionada a las mujeres comparadas con las oportunidades que se les da a los hombres. Nos vamos a algunos datos para hacer este marco contextual. Solo el 43% de los infantes en edad preescolar acude a clases. Es evidente que el abandono escolar sucede principalmente durante el bachillerato y esto no es de estas fechas, sino que se fue acentuando a partir del COVID. Sin embargo, ya teníamos referencia de esto antes del COVID, pero nada como lo que ha sucedido a partir del 2019. La tasa de abandono escolar en preparatoria es 15 veces más alta en Chihuahua en comparación con el estado de Jalisco, y esto también es de llamar la atención. De acuerdo al INEGI, estamos hablando de hace 4 años, en el año 2020, de acuerdo a estas cifras, nos están diciendo que México residían en el 2020 65 millones de mujeres, y como ustedes observan en la pantalla, podemos observar el porcentaje en el que está de acuerdo al sector etario. El 25% niñas de 0 a 14 años, 25% entre 15 y 29 años, 38% adultas de 30 a 59 y 12% adultas mayores de 60 años o más. Y de esta población, de acuerdo al INEGI, el 60.6% de las mujeres entre los 3 y 29 años asiste a la escuela. Recuerden datos del 2020. INEGI pues observa pues que de esta población de 15 años y más, 6 de cada 10 personas sin educación son mujeres. El 56% de las personas analfabetas en México son mujeres. ¿Qué pasa en el nivel medio superior? Bueno, pues antes de entrar a estos datos que ustedes tienen en pantalla, pues estos datos nos están revelando que uno de los desafíos en la educación mexicana, pues es el acceso igualitario a la educación, a esta cobertura de educación de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente para las mujeres y las niñas de nuestro país. El 86.4% de representación de las mujeres frente a un 78.6% de los hombres. Sin embargo,
de acuerdo con datos de la UNAM y la SEP, durante el 2020 se dio una baja del 3% de mujeres respecto al 2019, mientras que para los hombres el porcentaje solamente fue del 1%. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues hay muchas ideas de por qué sucede esto. Y algunas de ellas nos pueden indicar que las mujeres se dedican 5 veces más que los hombres a labores domésticas. Recordemos que estamos terminando la pandemia año 2020, pues justamente uno de estos, de estas labores de cuidado, pues prevalecen más en ellas. Principalmente en los estados más pobres de la República, pues esta es una de las funciones, ¿no? La mujer como pieza fundamental de ese aporte económico familiar por causa de embarazos tempranos, pues a veces la mujer, o no a veces, muchas veces, parece ser que es la mujer la que se queda rezagada en educación frente a ellos en una misma familia. Se hace evidente que la educación en México todavía enfrenta muchos desafíos, los cuales se ven reflejados en los indicadores educativos que representan distintos estudios. Y estos desafíos, pues nos muestra que para que una mujer estudie y se gradúe en México, se acrecientan con el contexto de desigualdad a nivel económico, obviamente político, cultural y social que se vive hoy en día en nuestro país. Existen exigencias sociales y familiares en cuanto al rol de la mujer y estos estereotipos como considerar más aptos a los hombres para posiciones directivas o para ciertas carreras. Hablando pues de esta educación con perspectiva de género, consideramos que es importante que la educación con perspectiva de género implique una formación, una nueva personalidad del individuo sobre la base de la equidad entre los sexos, que se busquen alternativas que permitan acceder a los servicios que brinda el mismo sistema educativo en México, y con ello nos estamos refiriendo también a la Nacional Preparatoria y a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM. Uno de los grandes problemas sociales que México sigue viviendo, pues es la discriminación de género, en ocasiones causada por tradiciones, por cultura, estereotipos, prejuicios, entre otros, en donde es mayor el número de mujeres que de hombres analfabetas, y entre menor sea la tasa de alfabetización en nuestro país, bueno, de cualquier país, pues más está ampliando esta brecha entre ambos sexos. Consideramos que es pertinente seguir impulsando acciones que propicien esta igualdad y equidad en la educación desde una perspectiva de género para lograr un crecimiento y desarrollo en cada uno de nuestros planteles. Estoy hablando como institución. Tenemos que lograr una mayor inclusión que se refleje tanto a nivel matrícula como a nivel de liderazgo femenino al interior del sistema educativo, y pese al nivel de relevancia y sueldos competitivos en el país, pues solamente 3 de cada 10 mujeres deciden estudiar carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de acuerdo al STEM, al Instituto Mexicano de Competitividad. Esta imagen que estamos viendo, pues nos están señalando las entidades federativas en el país en el año 2020, con mayor y menor promedio de años de escolaridad aprobados por sexo. Entonces, para un estudio, pues obviamente llama la atención que en la parte norte, centro norte, tengamos pues el mayor número de promedio nacional, a diferencia del resto de las entidades en el país, y por lo tanto también importante para una investigación, pues los sectores de mujeres, hombres, así como rurales y urbanos. Y nos pareció interesante, esta es la de la numeralia de la UNAM, mencionar del ciclo 22-23 el comportamiento que se tuvo respecto al egreso de la Nacional Preparatoria. Si ustedes ingresan a la numeralia de la UNAM, se darán cuenta que en cuanto al ingreso en la Nacional Preparatoria, en general, en todos los planteles, la presencia de ingreso de hombres es mayor en porciones de un 10% o menos, ¿no? O menos. Salvo el plantel, el ciclo pasado, más bien este ciclo 23-24, el ingreso en nuestro plantel Miguel Schulz
la presencia de mujeres fue ligeramente mayor. Respecto a esos datos y a este dato del 22-23, es consistente en los ciclos de egreso, mayor presencia de mujeres, por eso lo colocamos en color negrillas, a diferencia solamente en este ciclo en el plantel 6, que hubo ligeramente un mayor número de hombres que de mujeres en el egreso. Por eso consideramos que la educación con una cultura de equidad de género significa que sigamos promoviendo la igualdad y obviamente una justicia social, contribuir a una calidad de educación mediante el abordaje de temas tan importantes desde la perspectiva de género, de temáticas transversales del currículo. Estamos convencidos de que educar con perspectiva de género es muy importante en el bachillerato de la UNAM. Significa educar a mujeres y hombres con los valores de equidad e igualdad en la diferencia, porque una educación con perspectiva de género significa trabajar para un país, pues obviamente más justo, más solidario. Respecto a esto, pues ya concluyendo, ustedes pueden apreciar pues lo que señalan sobre el campo de acuerdo a la NUYES de las carreras que eligen por sexo de acuerdo a esta fuente. Y bueno, en algunos casos pues vemos que respecto a licenciatura esto es lo que observamos, pero sí cambia respecto al posgrado y ya no decir lo que es respecto al doctorado, en donde es inverso, ¿no? Muchas veces. Y bueno, con esto estamos nosotros concluyendo, señalando la importancia que tiene la educación como pues obviamente clave para la autonomía y el empoderamiento, convirtiéndose en una fuerza transformadora que impulsa el cambio económico, social y político de nuestras y nuestros estudiantes. Hace muchos siglos las mujeres eran casi invisibles en la historia, en lo económico, en lo político, y a pesar de haberse incorporado poco a poco, habernos incorporado al mercado de trabajo desde finales del siglo XIX, pues no éramos un sector importante. Hoy en día me parece muy importante en lo personal mencionarles que tenemos que seguir contribuyendo a una educación en perspectiva de género más visible y obviamente abriendo espacios académicos como el que se nos otorga el día de hoy para que tengamos pues obviamente una presencia en discusión, en reflexión y obviamente en una mejor educación de calidad. Y por nuestra parte, eso es todo, maestro Carlos. Muchísimas gracias. Un tema bastante interesante. Los números son, pues, impresionantes para reflexionar. ¿Alguna pregunta que haya surgido muy puntual, por favor, al trabajo de los profesores? Levanten su manita si es posible. ¿No? Bueno, pues muchas gracias, maestra. Trabajo bastante interesante de usted y su equipo de trabajo. Siendo así, pues bueno, damos la palabra al equipo que va a presentar el trabajo Rompiendo Binarismos desde la Geografía. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Se logra observar pantalla? Sí, maestra, se ve la pantalla. Adelante. Perfecto. Pues es un gusto estar en este conversatorio que nos parece fundamental a este equipo de geógrafos que conformamos esta ponencia. Desde la geografía, en esta ocasión no queremos comentar una estrategia en específico, sino más bien iniciar una conversación en términos teóricos que nos atañe a las ciencias en general, pero particularmente a la geografía y que puede ser que también compartan algunas otras ciencias sociales. Bueno, aquí la presentación se corta un poco en los nombres de mis compañeros. En esta presentación también participa la maestra Elsa Mirella Álvarez y el doctor Ernesto Sánchez de plantel 5 y una servidora de plantel número 2. Y esperemos que no falle esto. Así ya van apareciendo los nombres.
Quisiera iniciar con la exposición planteando un poco lo que sucede en nuestra asignatura, y es que nuestra asignatura siempre ha sido vinculada a ciertos estereotipos. Tiene que ver sin duda con la formación de ella como una materia que le servía al Estado para la construcción de una identidad nacional. Y entonces esta geografía escolar tradicional pues está asociada a la memorización de vastos datos, capitales, países, relieve, muchas otras cosas. Y también ha sido muy universalizante, es decir, que busca plantearse incluso entramados genéricos, sobre todo en una escala mundo. Y lo que nos convoca el día de hoy para reflexionar es esta cuestión binaria que también tenemos muy arraigada, no solo en la geografía, sino en realidad muchas ciencias, y que de eso poco se habla. Y finalmente la cuestión determinista. No quisiera pasarme criticando a la disciplina que amo tanto, y que amamos el equipo en general, y que de hecho nos sentimos orgullosos del equipo de ser geógrafos, pero sí quisiéramos ir abonando un poco a la reflexión en el sentido de que nuestra disciplina se institucionaliza en el siglo XIX y coincide precisamente con este mundo emergente industrial que requiere pues, poco a poco un proceso de educación masiva. Tenemos una fuerte influencia del evolucionismo darwinista, incluso dentro de la misma disciplina. Uno de los pares binarios tan fuertemente arraigado es el de hombre-naturaleza. Y resaltamos esto, hombre, porque ni siquiera se hablaba de sociedad. En un inicio, el hombre invisibilizaba totalmente a las mujeres, ¿no? Y en este constructo de objetividad de la ciencia, entonces también incluso las metodologías que se empiezan a plantear en nuestra ciencia geográfica. Bueno, consultando precisamente las aportaciones del feminismo, del movimiento feminista y de muchas mujeres en la academia, podríamos distinguir 5 digamos, áreas de desarrollo. No abundaremos en ello. Una de ellas es el estudio de la equidad, donde pues precisamente lo que se buscaba ver es dónde empezó este desequilibrio a través de la historia, la crítica a lo que son la naturalización de las diferencias, en el que muchos de las ciencias biológicas contribuyeron, planteando investigaciones en donde demostraban que el cerebro de las mujeres era más pequeñas, y entonces desde el feminismo precisamente se hizo una crítica muy fuerte a este tipo de aportaciones que tenían un sesgo de género muy fuerte. Y lo que nos ocupa hoy, que es precisamente la construcción de los binarismos, que precisamente forma parte de muchas de las ciencias. El combate a la invisibilidad de las mujeres, que ya en otras ponencias de otras mesas han ido trabajando en estrategias muy concretas, precisamente para ver cómo es que las mujeres han aportado a nuestras asignaturas desde las ciencias, ¿no? Y el cuestionamiento de las metodologías. Ahora, antes de continuar con la cuestión del binarismo, quisiera también hacer una acotación. El equipo, de hecho, ha participado, la maestra Elsa, el doctor Ernesto, en la construcción de estos programas actualizados del 2016 y 2017. Y si bien estábamos muy conscientes que había que reformar la geografía hacia problematizaciones, a una geografía más crítica, de responsabilidad ambiental y empática, en ese momento, salvo uno de los programas, que es de geografía política, tiene un contenido específico de género. En todos los demás no hay digamos, una discusión siquiera como un eje transversal. Entonces, en ese sentido, no es que no hayamos trabajado la cuestión de género. De hecho, el doctor Ernesto es una de sus áreas de desarrollo. Yo me estoy incorporando recientemente hace un par de años. De hecho, la maestra Mireya y en general el equipo participó en el primer pilotaje de la materia de género y prevención de violencia. Sin embargo, nos dimos cuenta que si no se especifica en los programas, por muy problematizadores, críticos y
y todo lo positivo que tienen nuestros actuales programas puede precisamente contribuirse a no abordarse estas discusiones. Y ya regresando un poco a la cuestión de los binarismos, cuando nosotros hablamos de binarismos, lo estamos haciendo en términos precisamente de las académicas feministas, que citamos, por ejemplo, a Blázquez, que ella comenta que desde el origen de las ciencias se formaron pares opuestos, y esos pares opuestos lo que hace es que son excluyentes, uno de mayor jerarquía y el otro de menor jerarquía. Y esta forma de razonamiento se instauró en la ciencia precisamente en espejo. Y entonces en geografía les hemos puesto precisamente algunos ejemplos, no son los únicos, el de hombre naturaleza que se fundamentó desde el siglo XIX, pero también tenemos el de la razón y emoción, que tiene mucho con la cuestión de las ciencias y las discusiones de la objetividad, el espacio público y el espacio privado, lo urbano anteponiéndose a lo rural, y la escala global y local como contrapuestos. Del lado izquierdo les hemos puesto precisamente de esos pares cuál es el que normalmente tiene mayor jerarquía. En el caso de la geografía clásica, que tratamos con el nuevo programa, los nuevos programas Erradicar, se plantea que el hombre está sobre la naturaleza, y entonces, cuando hablamos que la naturaleza son recursos naturales, lo que estamos diciendo es que están a disposición del hombre. Entonces, hablar en términos binarismos, lo que está pasando es que se justifica. Ahora nosotros incluso ni siquiera hablamos de naturaleza ni de hombre, hablamos de sociedad. Y hablamos precisamente en términos de espacialidad, de materialidad. De hecho, también hay un cuestionamiento dentro de la geografía de no llamar recursos naturales, sino bienes comunes, porque son comunes, aunque exista una división política de la humanidad. Y ahora que con esta crisis del agua lo debemos tener mucho más claro. Y bueno, voy a referirme a un ejemplo concretamente de todas estas parejas, que es la cuestión de lo urbano y de lo rural. En el caso del urbano y lo rural, de este par, lo importante es lo urbano, que se visualiza como un espacio lleno de infraestructura, de acceso a servicios, que de hecho en la década de los 70 se visualizaba como la meta a seguir. De hecho, estaba presente como uno de los indicadores del desarrollo, el porcentaje de urbanización. Y entonces, lo rural subordinado, lo rural ha llegado a la naturaleza, pero además también marginal de la pobreza. Entonces, en ese sentido, la meta era urbanizar todo. Y lo rural ahora nos demuestra que también es fundamental y que no todas las carencias de servicios se encuentran únicamente en lo rural, sino también en las zonas urbanas que también están colapsadas, incluso la cuestión de marginación. Y podemos seguir revisando cada uno de los pares que les hemos propuesto aquí, pero por el tiempo vamos a omitirlo. Ahora, entonces, si nosotros ya estamos identificando que dentro del constructo de la teoría geográfica y lo que ha permeado en la educación escolar de nuestra asignatura son estos pares binarios, que aunque no dicen tal cual estar en los contenidos, a la hora de abordarlos solemos, digamos, recurrir a ellos, pues lo que necesitamos es ir rompiéndolos. ¿Por qué? Porque en los binarismos la cuestión del género también está presente. ¿Cómo es que empata la cuestión del género? ¿Por qué? Porque hay también un par simbólico de hombre y de mujer, en donde el hombre es más y la mujer es menos. Incluso las otras diversidades o lo no binario ni siquiera están incluidas. Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos es alejarnos de los binarismos y ver los análisis de esta realidad mucho más compleja. Hemos puesto esta como esquema de redes porque precisamente lo que necesitamos es empezar a reconstruir estos binarismos y evitarlos como puestos y más bien complejizar las problemáticas. Ver que no solamente hay pares, sino que hay muchas posibilidades. Pero complejizar las problemáticas suena así como algo muy abstracto. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde la geografía, entonces, creo que algunos lo hemos ido haciendo de manera empírica,
identificando los múltiples factores que están precisamente produciendo espacialidad, pero sobre todo visualizar el espacio como una producción social diferenciada en donde las escalas son múltiples, es decir, desde lo local atraviesa lo nacional, lo global y a su vez de manera inversa. Y entonces, en ese sentido, la ocupación que hace los diversos actores de la, digamos, de la sociedad, entonces no se ve en términos de hombre-mujer, sino en términos de su contexto histórico y de su contexto también material. Entonces, evitando estas relaciones espacio urbano, rural, espacio urbano rural, espacio global local como antagónicos, sino más viendo todas estas conexiones complejas y múltiples. Bueno, esto sería todo por nuestra parte y pues esta primera, digamos, reflexión que estamos haciendo seguramente va a estar acompañada para el próximo año con ejercicios mucho más concretos en donde vayamos viendo cómo se va articulando esto en la práctica. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra Citlali. Pues muy interesante y pues se presta mucho a la reflexión precisamente para lograr evitar estos reduccionismos y visualizar la complejidad tanto de esta disciplina como de muchas otras, ¿no? Se presta para mucha reflexión. Bueno, pues muchísimas gracias. Si es posible, podemos pasar. Ah, bueno, perdón, antes, ¿alguna pregunta puntual hacia los ponentes, la ponente y el equipo de trabajo? Por favor de levantar su manita. No. Ok, también les recuerdo que se pueden realizar preguntas a través del chat, escribiéndolas en letra mayúscula para poderlas identificar de forma más rápida. Bueno, pues siendo así, pasaríamos con la tercera ponencia que se llama Educación en Igualdad de Género para alumnos de iniciación universitaria. Por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias. Compartiendo, sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Nada más si nos hace favor de poner pantalla completa, se lo Sí, agradeceríamos con mucho. gusto. Sí, Gracias. bueno, aquí está. Ahí está. Listo, listo, les agradezco mucho. Pues muy buena tarde, soy la profesora Noa Rodríguez y esta ponencia la hemos preparado con la profesora Gabriela Peña de la Cruz, en una combinación plantel 2, plantel 5, y agradecemos la oportunidad justamente al plantel 5 por abrir estos espacios de diálogo y de análisis sobre estos temas tan importantes para nosotros. Bien, justamente nuestro título es Educación en Igualdad de Género para alumnado de iniciación universitaria. Nosotras tenemos esta firme convicción de que a quienes se forman desde edades muy tempranas en estos temas, pues van a crecer con una mayor comprensión del significado y la importancia de alcanzar sociedades cada vez más igualitarias, solidarias y justas. Nuestro subtítulo para esta ponencia sería Las experiencias en formación cívica y ética, no necesariamente el 1, porque dentro de nuestro objetivo ya contemplamos las 3 cívicas y éticas que se imparten tanto en primero como en segundo y tercer grado de iniciación universitaria. Es una asignatura que forma parte del bagaje de las ciencias sociales. Y bueno, pues nuestro objetivo consiste justamente en presentar al profesorado que hoy nos acompaña este trabajo en el que a través de una metodología de la educación en igualdad de género y la estrategia de actividades participativas, pues nos ayuden a identificar, a reconocer y en determinado momento, pues hasta lograr integrar estas recomendaciones, ¿verdad? Dentro de nuestras propias prácticas docentes. Como metodología, bueno, tenemos que en las ciencias sociales, pues estas prácticas pues suelen ser muy adecuadas, pero indudablemente en formación cívica y ética 1, 2 y 3, que se imparten únicamente en plantel 2, vamos a incorporar esta perspectiva de género empleando la metodología de la educación en igualdad. ¿En qué consiste esta educación en igualdad? Pues justamente en permear a todas las temáticas del programa una visión analítica que implica revisar e incluso modificar determinados contenidos educativos, actividades o materiales para eliminar sesgos de género y promover la igualdad.
Digamos que tenemos que reconocer que en nuestro caso los programas de iniciación universitaria pues ya datan de varias décadas atrás y que afortunadamente y en la actualidad se está tomando la propuesta ya con ciertos avances sobre adecuarlos, actualizarlos a nuestro contexto. Por lo tanto, pues todos estos conceptos de los que nos han hablado en nuestras conferencias magistrales, pero también dentro de las mesas de trabajo como sexo, género, identidad de género, orientación sexual, pues vienen muy a colación. Sabemos que pueden ser conceptos muy sofisticados para los alumnos de iniciación universitaria, pero es muy importante que permeemos poco a poco y con cierta elocuencia el que ellos identifiquen, logren identificarlo, porque pues para ellos se volverán discursos cotidianos y creo que las generaciones más avanzadas nos están costando más trabajo. Sin embargo, pues bueno, aquí lo presentamos, es permear a nuestros programas una visión más amplia, ¿verdad? En aquellos temas en los que nos hemos quedado rezagados, tener una visión pues justamente de esta igualdad de género. Pero bueno, esta propuesta tiene que ir acompañada de acciones y justamente esta propuesta pues involucra la firme convicción, ¿verdad? De creer en estas temáticas. Por lo tanto, el docente juega un papel muy importante porque a partir de esa capacitación y un verdadero interés y compromiso hacia el estudiantado, pero sobre todo una vehemente convicción por la posible construcción de un mundo igualitario, tolerante y justo. Por lo tanto, requiere mucha voluntad, pero para eso estamos acompañando desde las ciencias sociales una visión mucho más humana para tener esa sociedad que pretendemos en un futuro. Nuestras estrategias didácticas son variadas, pero en general nos estamos apoyando en la didáctica consistente en actividades participativas, las cuales van a favorecer el abordaje de temas, principalmente como los roles de género, la violencia de género, la discriminación y el respeto por la diversidad. Dentro de los programas de formación cívica y ética tenemos una amplia gama de temáticas muy ad hoc y que se relacionan con la igualdad de género, como pueden ser los temas de familia, tipos de familia, violencia intrafamiliar, un ser sexuado, valores para la convivencia, respeto, tolerancia, solidaridad, y vamos, pues un sinfín, ¿no?, de valores que nos pueden ayudar a complementar y hacer esta experiencia, pues muy transversal. Bien. Dentro de nuestra estrategia didáctica también mencionamos que el alumnado de iniciación universitaria pues debe de diversificar este tipo de participación activa, en la que hay que empezarlos desde muy pequeños ya a inducir a debates, campañas, juegos de roles, el análisis de textos, imágenes, textos, entre otras, porque es muy amplio. Y bueno, no olvidar que nuestros jóvenes universitarios, algunos púberes todavía, pero muchos también adolescentes, están cargados de mucha inquietud, curiosidad y energía. Por lo tanto, pues esta amplia diversidad de actividades que se coordinan con ellos, pues a veces no se lograrían sin el apoyo también de otras asignaturas o de otros docentes con formaciones pues muy enriquecedoras que también nos sugieren pues elaborar este tipo de actividades para ellos. Dentro de la estrategia didáctica, pues bueno, no podemos descartar el que concentremos en esos jóvenes que también tienen deseos de desarrollar su creatividad, el que participen en la elaboración de ciertos materiales, ciertas manualidades, como es el caso del collage, o el elaborar su propia bolsa conmemorativa. Pues ahí vemos canalizadas sus energías y también procuramos que este tipo de actividades vayan empatadas con las fechas importantes, ¿no? Que hoy conocemos como son el 11F, el 8M, el 25M o el que está por concluir el mes del orgullo LGBTQ+. Bien. Parte de los resultados que nos ha reportado esta práctica es que tanto la metodología y la estrategia han sido favorecedores en el ciclo escolar que concluye. En general, vimos una amplia participación de los jóvenes, no necesariamente tendrían que ser nuestros alumnos. Algunos de ellos, pues ya al ver que la actividad está abierta, pues se acercan y preguntan, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy que vamos a poder desarrollar
vamos a jugar o vamos a pintar, vamos a recortar, o sea, vamos, ellos están deseosos de esta amplia gama para que se les oferta para poder desarrollar estos temas. Y a lo mejor no lo hacen con esa conciencia tan plena, pero nosotros procuramos que así sea, porque cada que vamos a desarrollar nuestra bolsa conmemorativa al 8M. Bien, pero no es nada más que se sienten y tienen la bolsa y tienen la pintura. Se les da una explicación, se les preparan presentaciones y hacemos que se genere esa conciencia, ¿sí? De una manera más interactiva, mucho más lúdica, pero también decir que debemos de agradecer la compañía de docentes de otras asignaturas, como es el caso de profesoras de literatura que nos han acompañado, de profesoras de dibujo y modelado, de profesoras de orientación educativa. Entonces, vamos, creo que los temas que se abordan desde las asignaturas de formación cívica y ética 1, 2 y 3 bien permean una línea transversal muy amplia y es donde queremos dirigir nuestros esfuerzos, que básicamente pues son cuestiones que nos permiten una convivencia dentro de nuestro plantel, que pues bueno, sabemos es un plantel muy diferente a los demás por estos jóvenes universitarios que nos acompañan, pero que atraviesan justamente por esa etapa formativa y que como tal, pues debemos tenerles pues, mucho más paciencia, ¿verdad? Y hay quien dice que incluso los docentes debemos tener una mayor vocación. Pues bueno, yo creo que talento y ganas dentro de nuestra plantilla docente no faltan. Simple y sencillamente, pues a lo mejor lo que necesitamos es ampliar dentro de esta metodología y esta pedagogía una visión mucho más colaborativa entre docentes para poder alcanzar nuestras metas. Los jóvenes están inquietos, son materia dispuesta y creo que solamente esa coordinación nos puede llegar a construir justamente mejores ambientes para nuestros universitarios y que el día de mañana pues no solamente ocupan las aulas del bachillerato de la prepa 2, muchos de ellos migran a los planteles del CCH o de las preparatorias y queremos que pues estén bien formados para que se integren adecuadamente desde una visión mucho más comprensiva, tolerante, solidaria a los demás campus universitarios. Creemos que con estas bases y estas actividades que están plenamente diseñadas para ellos, alcanzaremos pues contribuir justamente a lo que es este cambio dentro de nuestra sociedad. Presentaba hace un momento, me regreso, las referencias de nuestra actividad y pues dentro de este mensaje pues creo que entraña justamente en lo que deseamos, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Entonces, deseamos que así sea, que nuestros esfuerzos no se vayan al vacío, que a través del hacer y del decir se logre realmente construir verdaderamente comunidades más colaborativas e involucradas con los temas de género y de igualdad de género. Bueno, por nuestra parte sería todo y les agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias, maestra. Súper interesante, súper motivador cómo van enseñando a los más jóvenes de nuestra universidad a tener una educación y una formación con base en perspectiva de género. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta puntual para la ponente y o el equipo de trabajo? Por favor de levantar la manita. Y si no, pues ya veo que hay algunas preguntas en el chat. Pueden seguir poniéndolas con letra mayúscula para al final poder dar respuesta a cada una de ellas a través de los ponentes. Bueno, repito mi agradecimiento, maestro. Muchísimas gracias, muy interesante. Por favor, si podemos pasar a la siguiente ponencia, que es la apertura docente a la incorporación de la perspectiva de género, se los agradecería mucho. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Espero que Por favor, sí. muchas gracias. Sí. No sé si ahí se ve mi pantalla. Todavía no. No, maestro, aún no. Ok, a ver. Es que tengo por aquí.
Tengo aquí a ver, me parece que ahí ya, ¿verdad? Ya se empieza a ver. Sí, maestro, vemos un menú de iPad. Ok. Me parece Ok, que ya, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Arturo Galicia Gallardo, soy profesor del Colegio de Geografía y junto con la maestra Abigail Cruz Uribe del Colegio de Historia, elaboramos este trabajo que básicamente es un trabajo reflexivo, más que teórico, es un trabajo reflexivo que hemos venido conversando junto con otros profesores. Y bueno, nosotros decidimos hablar acerca de la apertura docente a la incorporación de la perspectiva de género. Bueno, continúo. Bueno, entonces iniciamos nosotros con esta pregunta, ¿no? La incorporación de la perspectiva de género en la práctica docente, ¿para qué? ¿No? Bueno, sabemos que en la actualidad pues existe toda una tendencia a hablar, a incorporar la perspectiva de género en múltiples aspectos de la vida, ¿no? En la academia es muy común que hablemos de estos temas, estos seminarios, estas discusiones, estos foros, etcétera, etcétera. Sin embargo, consideramos también relevante asumir una postura crítica también a estas incorporaciones a la perspectiva de género. Esto no implica un rechazo, sino más bien el cuestionarnos el por qué se incorpora, ¿no? O sea, es una tendencia, es una moda, se hace por cubrir temas, se hace por cumplir con una cuota de género, ¿no? O si en verdad existe o tenemos una reflexión de fondo, ¿no? Tenemos un cambio en nuestras conductas o realmente realizamos una introspección sobre nosotros mismos o nosotras mismas con respecto a esta incorporación de la perspectiva de género, ¿no? Repito, no estamos rechazando, no se niega esta incorporación, sino más bien es una invitación a hacer una introspección y a una reflexión del por qué se realiza esto realmente. Esto entonces nos lleva a lo siguiente, ¿no? Identificamos que pues tenemos, ¿no? Como docentes, como profesores, una diferencia generacional con los estudiantes. Eso implica que hay un choque generacional con ellos, ¿no? Muchas veces rechazamos los cambios que proponen las nuevas generaciones en muchos aspectos de la vida, ¿no? Llámese música, llámese vestimenta, llámese alimentos, llámese modas, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces o muchas veces también nos encontramos con estos rechazos, ¿no? Hacia la incorporación de la perspectiva de género, a veces no de los propios estudiantes, ¿no? Sino a veces de nosotros o nosotras mismas como docentes, ¿no? Es muy común, por ejemplo, encontrar ese rechazo al lenguaje inclusivo, ¿no? A veces se niega ya per se, ¿no? Se rechaza per se, por sí mismo ese lenguaje inclusivo, por ejemplo, porque se observa o se piensa que es algo que deteriora nuestro lenguaje, deteriora nuestra comunicación. Sin embargo, muchas veces no hay una discusión o una reflexión del por qué se está rechazando eso, ¿no? Otro muy claro ejemplo de eso es cómo en ocasiones es muy común escuchar llamarles, o les llamamos a veces la generación de cristal, ¿no? De que todos se quejan, ¿no? De que todo está mal para ellos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto es, como decía, pues una invitación pues a reflexionar este tipo de posturas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es evidente, ¿no? Que hay una diferencia generacional. Sin embargo, consideramos que como docentes, ¿no? Pues tenemos la necesidad de tener esa apertura al diálogo, ¿no? A la comunicación y sobre todo a incorporar nuevas reflexiones a nuestra práctica docente, ¿no? Coincido mucho, por ejemplo, con el trabajo que presentaba la maestra Citlali, ¿no? Sobre las perspectivas que hay, por ejemplo, en la geografía, ¿no? De cómo antes se hablaba del hombre, ¿no? Solamente para referirse al ser humano en general. Entonces, bueno, son cambios que se están incorporando, ¿no? Y que a veces somos nosotros o nosotras mismas como docentes quienes rechazamos esos cambios o esas incorporaciones. Bueno, pero más allá de la crítica, también vamos a proponer algunas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros incorporar la práctica docente dentro del aula? Esto lo proponemos, como dije en un principio, desde las asignaturas de historia y de geografía, ¿no? Que fue un trabajo que se realizó en conjunto también a lo largo del ciclo escolar. Y bueno, para ello nosotros pues realizamos
debates y discusiones dentro del grupo, ¿no? La rememoración de algunas fechas, la elaboración de cartografía, que también nos parece muy relevante. En particular, aquí me gustaría mencionar que en este ciclo escolar realizamos entre la maestra Abigail y yo un trabajo de cartografía para identificar problemáticas dentro de la preparatoria, que en uno de los conversatorios de la mañana justamente se mencionaba también con otra profesora que había realizado un trabajo bastante similar, en donde una de las principales problemáticas que se identificaban dentro de las problemáticas de la prepa era justamente el acoso, ¿no? Dentro de la preparatoria, pues, lamentablemente entre propios estudiantes o a veces entre profesores, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante ahí justamente realizar esta incorporación de un análisis crítico y reflexivo que implique eso, ¿no? Realizar algunos ejercicios comparativos, ¿no? Por supuesto, el análisis de problemáticas al interior del plantel. En este caso, pues, del plantel 5, pero bueno, esto por supuesto que aplicaría para cualquier otro plantel. Otra de las cosas que proponemos nosotros también el día de hoy en esta charla, pues es que la incorporación de la perspectiva de género va mucho más allá de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro campo laboral, que es en el aula o en la escuela, ¿no? Finalmente, las desigualdades de género están presentes no únicamente en nuestros centros de trabajo, sino en la vida en general, ¿no? En la vida cotidiana. Y es ahí donde podemos incorporar también muchas reflexiones y en este caso, pues aquí sí me gustaría enfocarme sobre todo pues a los varones, ¿no? Que muchas veces es a quienes más falta nos hace, considero yo, pues ese tipo de reflexiones, ¿no? Por ejemplo, reflexionar, discutir, hablar sobre el binarismo sexual, ¿no? Si seguimos pensando que solamente hay hombres y mujeres, ¿no? Machos y hembras o como querramos llamarles, ¿no? Pensar, por ejemplo, en los micromachismos, en las diferentes expresiones del machismo, ¿no? Que pueden ser a veces muy pequeñas, muy subjetivas y a las cuales se les presta muy poca atención. Pensar en el pacto patriarcal y que esto sí nos refiere y nos confiere únicamente a los varones, ¿no? Y por supuesto en las masculinidades, ¿no? Que se le han llamado las masculinidades tóxicas o hegemónicas, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que consideramos que se pueden realizar no únicamente dentro del aula, ¿no? Sino pues también fuera del aula, porque como mencionaba, las desigualdades de género pues van mucho más allá de la escuela o de nuestro campo de trabajo. Bueno, finalmente pues algunos cursos, talleres, círculos de lectura y pues las conclusiones a las que llegamos en este trabajo, bueno, que la perspectiva de género finalmente es un instrumento de transformación social, ¿no? Que responde a necesidades históricas, ¿no? Pero pues que hay que discutir, ¿no? O sea, que no es como de aceptar per se, ¿no? Por cumplir algunas cuotas de género, por ejemplo, ¿no? Sino pues que haya una reflexión de por medio, que haya un análisis crítico de eso, ¿no? Y pues eso responde a estas preguntas, ¿no? ¿Es necesaria la incorporación de género? ¿Por qué se realiza la incorporación de género? ¿Para qué se realiza, no? ¿Qué cambios estamos teniendo en nuestras conductas o en nuestras prácticas, como mencionaba, tanto como docentes como también fuera del aula, ¿no? Y pues también mencionar que pues como docentes consideramos que es necesario mantener una apertura a los cambios generacionales, que no implica aceptarlos del todo, ¿no? No implica su aceptación total, pero cuando menos una apertura a discutir, a dialogar las cosas, ¿no? Con las generaciones venideras. Y pues nuestra bibliografía, y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Súper interesante y la cantidad de actividades que propone al respecto del tema, pues se agradece mucho, ¿no? Todos nosotros como docentes para quizás poderlos tomar en cuenta para abonar a la reflexión del tema. Pues muchísimas gracias. No sé si haya alguna duda puntual al respecto de alguno de nuestros asistentes. Podemos levantar la manita. ¿No? Bueno, les vuelvo a recordar en todo caso que podemos poner las preguntas en el chat con mayúscula, por favor, para retomarlas eventualmente. Bueno, siendo así, seguimos con la siguiente ponencia que se llama Carlota de México, una mujer frente al poder, por el maestro Omar Alfonso. Adelante, por favor.
Claro, muchas gracias. Gracias. Voy a compartir pantalla. Por favor. Sí. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues yo tengo relativamente poco tiempo trabajando aquí en la Nacional Preparatoria y la verdad es que la perspectiva de género nunca ha sido como uno de los fuertes en mi línea de investigación, pero justo trabajando con los profesores, con los compañeros y demás, o sea, me he dado cuenta que es muy importante incluirlo en las clases y pues lo que yo traigo el día de hoy un poco es una secuencia didáctica que hice pues este curso que acaba de pasar, el cual me pareció que tuvo pues resultados muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, quiero comentar que esto se inscribe principalmente en el programa de Historia Universal, digo, de Historia de México 2, que imparto para los alumnos de quinto año, y pues queda inscrito en en un programa de revisión un poco de otros personajes importantes o que me parece que tienen que ser revisitados por los estudiantes de este nivel, como pues es el caso de la Malinche, de la misma Sor Juana, de María Ignacia Lagüera Rodríguez, Carlota, y bueno, Leona Vicario por aquí, ¿no? Lo he llevado a cabo a lo largo de diferentes estrategias, algunas han sido conferencias que impartí en el plantel, pero bueno, me parece que la más exitosa por alguna razón este año fue la de Carlota de México y es lo que quería presentarles el día de hoy. Bueno, tengo un objetivo y una justificación para esta pequeña ponencia. En este conversatorio presentaré la secuencia didáctica diseñada en torno a la figura de la emperatriz Carlota de México, tema que fue muy bien recibido por parte del estudiantado y que en mi opinión generó un impacto importante en la perspectiva histórica de los estudiantes, especialmente en las alumnas. El resultado de la secuencia no solo tuvo frutos en torno al aprendizaje sobre el proyecto de nación en el que participó la emperatriz, que sería en este caso el Segundo Imperio Mexicano y que forma parte de la unidad 3 del programa de la materia, sino también en una idea fundamental de la misma ciencia histórica, como es la necesidad de replantear las narrativas y las perspectivas de nuestro pasado nacional a partir de los temas y problemas que nos preocupan y nos ocupan en el presente, como sería pues justamente la perspectiva de género, ¿no? Em, ay. Aquí pues tengo un esquema muy reducido de lo que planteé como secuencia didáctica y bueno, inicié como con un sondeo, un par de preguntas que funcionaban al mismo tiempo como pregunta detonadora y activación de nociones previas sobre el caso de Carlota. Y es contextualizando en el panorama político actual, donde se plantea la perspectiva de que con mucha seguridad, pues el próximo sexenio tengamos una mujer por primera vez, ¿no? En la presidencia al frente de la nación, ¿no? Y una de las preguntas sobre esta perspectiva es, bueno, se le da mucha importancia a la presencia de una mujer como jefa del Poder Ejecutivo, pero pues yo quiero saber si ellos tienen idea de que si existe algún antecedente sobre esta perspectiva, ¿no? Y la segunda, que como que va separada, es, pues, ¿qué se sabe sobre Carlota, la emperatriz de México? Que comúnmente pues va a estar plagado pues de los mitos que acompañan a esta figura tan emblemática, ¿no? De entrada, pues que es la esposa de Maximiliano, el mito de la locura de Carlota, ¿no? Todas estas cuestiones que, bueno, que más que mito pues fueron realidades, pero que se olvida un poco o se deja mucho de lado la importancia que tuvo como parte del proyecto nacional del Segundo Imperio, ¿no? Entonces, pues como parte de la construcción en conocimiento, yo propongo la lectura de este texto de Alejandro Rosas, Carlota, una mujer educada para el poder, que tiene pues una perspectiva de género muy interesante, planteada además, pues bueno, desde una perspectiva literaria muy amena, es muy llamativo para los alumnos leer este texto, tiene una narrativa muy intrigante y presenta algunas fuentes incluso. Bueno, se plantea la lectura de este texto y después con base en ello se hace una discusión sobre las lecturas y bueno, yo genero una clase complementaria sobre algunos de los puntos que el mismo Alejandro Rosas está señalando en el texto.
Bueno, al final se plantea que la integración se genere a partir de una conclusión, de una cuartilla de extensión, que no tiene que ver con un resumen ni con una reseña, sino simplemente con cómo ellos han podido replantear o revisitar la figura de Carlota y sus circunstancias frente al poder político en mediados del siglo XIX. Y bueno, para generar nada más como la perspectiva de lo que sucede dentro de esta secuencia, es la peculiaridad de la historia de Carlota, lo que replantea una visión de entrada, ponerla como el personaje principal de la historia, más que solo como la esposa de Maximiliano, su circunstancia en donde fue educada junto a sus hermanos varones, ¿no? Entonces, gracias a eso y a la perspectiva tan liberal de su padre, el rey Leopoldo, pues recibió una educación muy completa, ¿no? Donde tomó aspectos políticos, diplomáticos, administración pública, geografía, filosofía, historia, idiomas, artes. Pues realmente era una educación para alguien que iba a gobernar, ¿no? Como sería el caso de sus hermanos. Pero ella, al ser mujer, pues no le quedaba más que contraer matrimonio, que es lo que al final termina pasando. Y después, cuando le ofrecen a Maximiliano el trono de México, pues parece ser que él, aunque está un poco indeciso, es ella quien anhela de alguna manera llegar a gobernar una nación, ¿no? Entonces, pues parece ser que es como la que está detrás de esta, así lo plantea Alejandro Rosas, ¿no? Que impulsa a Maximiliano a aceptar el trono de México, pero pues Maximiliano tiene intereses distintos, ¿no? Y Maximiliano no tiene ningún interés político, no tiene el interés de gobernar, tiene intereses botánicos, artísticos, un poco más científicos, y pues se enamora un tanto de la naturaleza nacional, pues muchos los mitos de que se iba a Cuernavaca, ¿no? Y que dejaba en manos de Carlota justamente las riendas del imperio. Y pues aquí la propuesta es pues la creación de una constitución muy liberal, eh, de autoría aparentemente de la propia Carlota, donde hay perspectivas muy avanzadas para la época, incluso leyes sociales muy importantes como como garantizar la instrucción pública obligatoria y gratuita, como la reducción laboral o pues la creación, por ejemplo, de la Junta Protectora de Clases Menesterosas para los indígenas, ¿no? Entonces, pues desde esta perspectiva es ella quien también tiene una visión muy de avanzada en la época, y esta fuente, que es una de las que les presento durante la sesión de discusión, pues me parece muy interesante, porque es una carta que le manda a su abuela en vista de que llegan a Europa los chismes, pues de que Carlota se está intrometiendo en los asuntos políticos de Maximiliano, y ella le pide pues casi disculpas, ¿no? Se disculpa porque pues hay la referencia de que pues está actuando como un marimacho, y le dice a su abuela, pues no soy un marimacho, yo no me meto en los asuntos de Maximiliano, siendo que pues en un momento dado tiene que negar su propia iniciativa de llevar a cabo un gobierno propio, ¿no? Que es lo que le impulsó incluso, bueno, así lo plantea también el texto, que le impulsó a convencer a Maximiliano de aceptar el trono, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de todo esto, la perspectiva cambia, lo planteamos entonces como un proyecto de ella, un proyecto de nación más del lado de la propia Carlota que de Maximiliano, y pues la visión cambia mucho, pues por la época en la que estamos tratando, por los problemas que hay alrededor de pues de sus deseos de llegar al poder, y pues resultó en una grata experiencia, con ensayos muy interesantes por parte de los alumnos, la gran mayoría de las alumnas, pero también hubo alguno que otro compañero que pues conectó un poco lo que traía de la primaria, de la secundaria, y la necesidad de replantear las perspectivas históricas a partir de los temas que nos
ocupan actualmente, ¿no? Bueno, esto es una evidencia al final en otra secuencia didáctica hablando sobre patrimonio, pues el impacto del trabajo con el tema de Carlota llegó a tal grado que pues decidieron trabajar sus vestidos, ¿no? Entonces revisamos la perspectiva patrimonial de la indumentaria, la historia de la moda, la restauración de estas piezas por parte del Castillo de Chapultepec y pues creo que, o sea, sí se logró el objetivo un poco que era replantear la visión, rescatar su figura y pues un poco desde mi perspectiva, pues introducir la perspectiva de género desde la materia de la historia, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunas de las fuentes que les recomendan a los alumnos porque pues muchos también se quedaron con el interés de leer un poco más al respecto, pero pues hasta ahí. Muchas gracias, maestro. Muy interesante. A mí me llamó mucho la atención el caso puntual pues este personaje, su proyecto, ¿no? De nación que al final de cuentas sigue permeando hasta nuestro presente muchas cosas. Súper interesante. Bueno, ¿hay alguna pregunta puntual al maestro en este momento para que levante la manita? ¿No? Bueno, pues Vi una en el chat sobre si podían escuchar algunas de las conclusiones. Justo el problema es que eso es lo que quería presentar más como evidencia que los vestidos, porque en realidad eso fue ya de otra secuencia, pero pues no tuve acceso a ellos porque en realidad yo se los pido físicos, entonces no tengo ningún registro más que me acuerdo perfectamente como de los alumnos que le escribió un correo a un alumno del 526 a ver si me podía compartir, pero pues yo creo que ya en las vacaciones ya no lo vio y ya no alcancé a llegar con ese tipo de evidencias a esta presentación, pero pues me pareció que los vestidos podían funcionar también pues como parte del impacto de la actividad. Ok, bueno, muchas gracias. No sé si, bueno, ya se tomó entonces la pregunta. Le agradecemos muchísimo, maestro, y pasamos a la última ponencia que se llama Acompañamiento Psicológico en Iniciación Universitaria y Preparatoria, a cargo de la maestra Angélica María del Carmen Cedillo González. Por favor, maestra, muchas gracias. Si puede compartir su pantalla. Sí, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias al comité organizador por invitarme a participar en el conversatorio. El tema que voy a compartir con ustedes se llama Acompañamiento Psicológico en Iniciación Universitaria y Preparatoria. ¿Por qué este nombre? Porque es mi experiencia que he tenido laboralmente al trabajar primero con los pequeños de la universidad, que es iniciación universitaria, y ahora estar con preparatoria. ¿Qué es lo que pasa en este trabajo, que es el departamento psicopedagógico, como se llama en iniciación universitaria? Entran los alumnos desde 11 años, 12 años en primer año, de 13 años segundo, 14, 15 en tercero. Es una etapa diferente, aunque es junto iniciación y prepa, cada uno es necesario hacer un corte. El objetivo de esta reunión les voy a compartir qué es lo que hago yo en mi trabajo, hacia dónde lo voy enfocando ese acompañamiento psicológico. Tengo una línea muy clara de trabajo con las y los estudiantes, que es irlos orientando, irlos enfocando hacia su meta, hacia la terminación de cada año escolar que ellos van pasando para así llegar a concluir en ese entonces su iniciación universitaria y ahora concluir su preparatoria. Saber que cada uno de nuestros estudiantes son realidades diferentes, cada uno tiene una familia con una dinámica diferente, con vínculos diferentes, no son iguales, pertenecen a una escuela que ahí cuando están reunidos en iniciación universitaria y a la vez todos en comunidades diferentes. Entonces, ¿cuál es mi eje que trazo al estar en este apoyo psicopedagógico en iniciación universitaria? En ese entonces,
es esa línea de género, esa perspectiva de género, que es la línea lila, que parece que un poco ese eje es lo que yo he ido abordando, trabajando durante este tiempo, durante estos años, porque cada año va teniendo su complejidad, cada año va siendo diferente y demandando situaciones diferentes para trabajar. ¿Qué pasa en el primer año de iniciación universitaria? Ahí en primer año entran, como decía, los 11, 12 años. Para ellos es un cambio, dicen los alumnos, alumnas, ¿qué hago? Porque yo en primaria tenía un solo maestro que me daba todas las materias, pero ahora yo tengo 13 maestros y 12 maestros y no sé ni cómo se llaman, o sea, cada uno me pide cuadernos diferentes, borrados de manera diferente, con margen, con no margen. Entonces, es ir trabajando con ellos, con ellas, esos encuadres, el encuadre, la manera de evaluación. ¿Qué pasa en segundo año de iniciación universitaria? En primero se les asignó su grupo, porque así cuando se les dio su lugar en iniciación, pero en segundo, de acuerdo a su promedio, ellos eligen su grupo y ahí ya se da un intercambio de alumnos. Yo fui responsable de segundos en promedio como 4 años y esto para mí era ir corriendo con ellos literalmente, porque era ir corriendo detrás de ellos, porque ahora ya conocen a otros compañeros, a otras compañeritas, empiezan las relaciones, a tener novios, empiezan a tener ahora ya otros grupos para relacionarse, empiezan a tener sus relaciones de noviazgo y es andar detrás de ellos, ¿no? Porque es ese noviazgo inocente de los alumnos de secundaria y en segundo año es ese intercambio de amigos, cambian de salones, hay que estar viendo que el alumno del 201 está en el grupo 213 y uno dice en qué grupo estabas. Entonces yo le llamo el segundo año un año de movimiento, porque para mí eso fue segundo año, un año de movimiento, pero llega tercer año. El tercer año de iniciación universitaria, ahí que pasa en tercero, solo hay 26 salones, quiere decir que entonces ahora se van algunos alumnos del otro lado, del lado de prepa, y para las y los alumnos representa su independencia. Entonces, ahora soy libre, ya me quiero ir del lado de prepa, ya no voy a traer uniforme, como podemos ver en esta foto, ese es su uniforme de iniciación universitaria, su playera tipo polo, su suéter y su pantalón de mezclilla. Entonces ellos para pasar a tercer año se quieren ir del lado de prepa, del lado de iniciación solo están 3 grupos, 301, 302, 303 por la mañana, en la tarde 4 terceros, entonces ellos representan su libertad, aunque siguen entrando del lado de iniciación universitaria, pero ellos ya se sienten los grandes. Finalmente logran hacer esa negociación con sus papás prácticamente, que son quienes deciden en qué grupo se van a ir, si del lado de prepa, también su promedio es básico, ellos que quieren ciertos grupos, pero de acuerdo a su promedio se satura la capacidad de los grupos, ya se van del lado de prepa, uno dice ya están de aquel lado de prepa, pero resulta que me llamó la atención cuando fui responsable de terceros, vi que en esas instalaciones de prepa 2 se reúnen en un solo grupo, o sea, me llama la atención. Los alumnos de iniciación universitaria que yo era cuando fui responsable de tercero, los tendría que ir a ver, estaban todos en un lugar, o sea, hacen como su casita. Entonces, dentro de Prepa 2 hay un espacio para iniciación universitaria, es un espacio que ellos eligen, generalmente lo hacen ahí en el edificio A, ahí estaban todos, entonces no era difícil encontrarlos. Entonces, esto es para ellos iniciación universitaria, sus canchas. Segundo año, ¿qué pasa también? Aquí un paréntesis, en segundo año las canchas les llaman la atención y como ya tienen tantos amigos, les dicen, no entres, el final está más fácil. Y ellos dicen, pues el final está más fácil, no, y el extra está más fácil. Ellos van siguiendo estos consejos y va habiendo un cambio en su desempeño académico de las y los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo en mi trabajo? Es ver cómo yo digo, empujando, orientando, teniendo muy clara mi orientación hacia dónde los quería llevar, hacia concluir sus estudios. Ya cuando es su ceremonia para entregar su diploma, que nos tocaba estar recibiendo sus fotos para la elaboración de su diploma, encontrábamos la respuesta, no para qué si no voy a salir, no para qué si yo me voy a quedar, yo no voy a entregar mi foto para mi diploma. Pero resulta que
se van jalando entre ellos y dicen, no, me voy a quedar, mi generación se va, no, mejor sí. Entonces se aplican al final y a última hora están entregando la foto para su diploma. Entonces esa va siendo la dinámica que se va dando en iniciación universitaria y siempre ese empuje. Como decía la maestra Nora Alicia, cuando entran a cuarto año de preparatoria llega a ver ese cambio que algunos alumnos se cambian de plantel, algunos se van a CCH Sur. Entonces, llega a pasar que están ahí en prepa 2 y uno dice, ¿qué haces aquí? Es que vengo a visitar a mis amigos, es que quiero ver a mis amigos. Y uno dice, pero ya te fuiste a la prepa 1, a la prepa 8, a la prepa 5, prepa 6. Ya después se van olvidando, eso también he notado, se van olvidando de sus amigos. Llegan a cuarto año de prepa. Lo que pasa en cuarto año de prepa es ir trabajando con ellos, es la misma alumna ya estando en prepa, es como se va dando su crecimiento de ellos físicamente. Uno también nota a los chiquitos cuando están en prepa, los chiquitos cuando están en iniciación y aquí ya cuando están en prepa. En cuarto año ya se relacionan, ya trabajan, ya los alumnos de Comipems, ya están con todos sus compañeros de Comipems, pero siguen siendo otra vez ese empuje con ellos aquí con los cuartos años, ya estando aquí en Prepa 5, el grado que menos ha solicitado la asesoría psicológica es cuarto año. Llama la atención porque ellos dicen, es que yo estaba más conociendo mi escuela, yo no me había enterado que aquí había asesoría psicológica, yo no sabía. Ellos llegan conociendo a sus compañeros, sus salones, dónde está la cafetería, dónde está sus laboratorios, donde está informática. Entonces llegan con esos cuestionamientos y no tanto preguntando por asesoría psicológica. En quinto empiezan a ver el grupo más fácil, el grupo que no les dé más trabajo, el grupo que les recomiendan sus amigos, y vemos el Facebook de Exprésate Prepa 5, qué grupo me recomiendan, qué grupo me recomiendan. Llegan a quinto y llegan a tener novio las alumnas, los alumnos. En quinto, otra vez he notado, ya me llama la atención, comparo mucho segundo con quinto, que es un grado donde hay un cambio académicamente. ¿Y qué pasa cuando llegan a sexto? Ahora sí se preocupan, saqué bajo promedio en quinto, ¿qué voy a hacer? Quiero medicina, quiero derecho, quiero otra carrera y ya no me abre, quería química, pero mi promedio. Entonces en sexto, sus relaciones que llegaban a tener con su novia, su novio, terminan, porque entonces se empiezan a enfocar ahora en su promedio. Y llama la atención que las alumnas me llegan a platicar. Es que se enoja si yo estoy con mis amigos, pero él sí puede estar con su amiga y yo me enojo. Entonces mejor terminamos. Entonces siempre la escuela, otra vez regresando a mi foco, la escuela vuelve a ser una red ahí para ellos. O sea, mi promedio, quiero estar en la carrera porque hacer examen para la UNAM va a ser más difícil. Entonces otra vez se vuelven a meter en su interés, que es su escuela, y terminan sus relaciones. Si tenían novio, algunos sí llegan a tener relaciones duraderas, dicen, ya llevo 1 año, 9 meses, y muy emocionados, pero siempre es ese empuje el que voy haciendo en la asesoría psicológica, hacia dónde vas, qué carrera quieres, qué vas a hacer. Tener muy claros para mí los cortes de las evaluaciones en octubre, en marzo, en abril, cómo vas, cómo vas, cómo vas. Entonces es parte del proceso que hago en asesoría psicológica. Y dentro de esta perspectiva de género, debo de tener muy en cuenta que debo de incluir a la comunidad LGBT. Han llegado muchos alumnos a solicitar el servicio y traen estas situaciones familiares de que ellos aquí se visten de una forma, andan con sus faldas, sus blusas, su maquillaje, pero para ir a su casa se pasan a lavar su cara con agua, se cambian y dicen, mi mamá no me acepta como soy. Entonces, es como ese cambio aquí en la escuela y llegan a solicitar su asesoría psicológica. Ahí me dicen, me llamo así, pero mi nombre es este. Entonces, es anotarlos sus nombres e irme con su otro nombre, e irlos acompañando en este proceso que ellos van llevando. Y su maquillaje, me platican, me enseñan sus maquillajes, me compré esto, me compré esto, me compré esta blusa. Ellos llegan muy felices y la alumna dicen, yo soy niño y mis papás insisten en comprarme vestidos rosas. O sea, yo no soy niña, yo soy niño. Entonces, este va siendo mi enfoque, mi foco que yo hago aquí en la asesoría psicológica es llevarlos hacia su proyecto de vida. Aquí está la misma alumna de la primera foto, es irlos llevando hacia su proyecto de vida, irlos orientando, irlos descubriendo cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son los factores
de protección que están a su alrededor, cuáles son sus habilidades sociales, hacia dónde van y hacia dónde quieren llegar, siempre con esa mirada, hacia donde muchos tabús que hay en su familia de género. Ellos dicen, mis papás no quieren que estudie esto, si me dicen que si estudio psicología me voy a morir de hambre, no sé qué estudiar, pero a mí me gusta, quiero ser psicóloga. Las alumnas que quieren arte también lo dicen, me dicen mis papás que de eso me voy a morir de hambre. Entonces, ese es mi apoyo, eso es lo que yo comparto, que es lo que yo hago aquí en el plantel 5, es ir acompañando a las y los alumnos hacia esa realización de su proyecto de vida, irlos orientando, ir con ellos, irles validando sus argumentos, irlos apoyando. Aquí no hay un estás bien, estás mal, sino mi línea de trabajo es lo que ellos digan está válido, irme acomodando con ellos. Eso es lo que les comparto el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Nos brinda, por lo menos a título personal, muchísima claridad de lo que brinda este servicio de asesoría psicológica y pues bueno, destacar de cómo pueden llevar ese acompañamiento, ¿no? Desde iniciación, que es el caso, hasta, bueno, pues ya ver esa última foto emotiva de una graduación, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Solo antes de pasar a las preguntas, les quisiera recordar que en breve, en algunos momentos en el chat, se va a poner el link de asistencia para que ustedes puedan acceder a él. Y asimismo recordarles que Ya está, profesor, ya está físicamente en el chat, el link de asistencia, por favor. es lo que veo, maestra. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues ya está el link de asistencia para que puedan ingresar a él. Y por otra parte, eventualmente alrededor de las 7:30, los invitamos a pasar al canal de YouTube oficial de la página para poder presenciar el cierre de este seminario en este sentido del día de hoy y para que podamos tener acceso. También no sé si se les va a dar el link por acá o si no, pues es el canal oficial que se puede buscar cualquiera de las dos vías. Bueno, También ya se pegó en este momento, en el chat del Zoom. gracias, maestra, es lo que veo. Bueno, entonces ahí están ya los links antes de que se me vaya a olvidar. ¿Alguna pregunta puntual para la maestra Angélica Cedillo? Si pudieran levantar la manita. Bueno, muchas gracias, maestra, le agradecemos muchísimo. En este momento entonces pasamos a dar lectura a las preguntas que se fueron, digamos que almacenando en el chat. Vamos a hacerlo por orden de aparición y pues bueno, vamos a comenzar con esa dinámica. La maestra Alta Teresa Telles pregunta. Me ha tocado escuchar a padres de secundaria decir que no desean que se les hable de temas de género y diversidad. ¿Cómo sugieren manejar este tema con los papás, sobre todo en iniciación universitaria? Pero ¿a quién va dirigida esta pregunta? Maestra Teresa, si nos pudiera echar la mano con eso. Nuevamente, profe, ¿cuál quiere exactamente? Sí, es la primera pregunta de la maestra Teresa Telles. Nada más que Sí, el primer ponente, pero ya que hay dos ponentes de iniciación, pues ojalá ambas nos pudieran compartir su perspectiva, si es posible. Ok, por supuesto. Empezamos entonces con el primer equipo, si son tan amables. ¿Cómo dice, perdón, la pregunta? Sí, repito la pregunta. Para los Me ha padres de tocado, familia. me ha tocado escuchar a padres de secundaria decir que no desean que se les hable de temas de género y diversidad. ¿Cómo sugieren manejar este tema con los papás, sobre todo en iniciación universitaria? Bien, pues, bueno, estos temas, decíamos, no se tratan dentro del plan y programas de estudio de una manera muy explícita. Sin embargo, pues es una política de la universidad que no podemos obviar. Creo que si algo ha hecho que nuestra universidad sea de las más destacadas a nivel latinoamericano y también a nivel internacional, pues justamente es que tiene esa política inclusiva, igualitaria y en cuestiones de género, pues vamos a la vanguardia, ¿no? En Barles se han creado también nuevas
oficinas encargadas a ciertas temáticas, ¿verdad? Como la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Coordinación de Género, las comisiones internas de género, las personas orientadoras comunitarias. Entonces, creo que todos esos esfuerzos no pueden echarse a la borda. Creo que nos habla de una necesidad y urgencia social, ¿no? Por abordarlos y no se les debería de ignorar. Aquí normalmente cuando llegan a surgir este tipo de diferencias de opinión, pues bueno, y los padres tienen esa inquietud, muchas de las ocasiones pues nos ayuda el personal directivo para ir permeando esta visión, pero también lo suele hacer el personal del departamento psicopedagógico para lograr en los padres de estos menores de edad una mayor flexibilidad, ¿no? Para que se les permita que se tengan una formación verdaderamente integral, dado que, pues bueno, estar en iniciación universitaria sigue siendo un privilegio, son muy pocos los lugares, y pues bueno, pues es parte del trabajo que se desarrolla, ¿no? Digamos que la opción ha sido elegida y eso abarca todos sus derechos, todos sus beneficios, pero también todas sus obligaciones. Y entonces, nada más reiterando, pues el personal directivo como el departamento psicopedagógico juegan un gran papel para hacer esta visión mucho más flexible y mucho más conciliadora. Gracias. Perdón, y otro comentario, que en secundaria, como dice la maestra, secundaria de la SEP, ahí tenemos sobre todo la importancia y la influencia que tiene la sociedad de padres de familia, que ellos sí ejercen esa presión de que esto sí y esto no. La diferencia con iniciación universitaria, que aunque ya se ha formado esa sociedad de padres de familia en iniciación, eh, no tienen esa determinancia en los temas, y además también se les hace entender que es una formación universitaria, como decía la maestra Nora. Y entonces, bajo esa perspectiva, es más fácil en cuanto al manejo de los temas con los padres que con los alumnos. Gracias. Muchísimas gracias, maestras. Bueno, dada la cuestión de iniciación universitaria, no sé si maestra Angélica tiene algo que aportar. Sí, maestro, claro que Muchas sí. gracias. Gracias. Cuando trabajábamos mucho cuando estuve en iniciación universitaria con el programa de prevención del embarazo adolescente que coordina la Facultad de Medicina. Como sabemos que son menores de edad, 12, 15 años, se les daba un consentimiento informado que nos mandaba la Facultad de Medicina, se los dábamos a firmar, que solo si lo traían firmado por sus papás, pasaban a la plática de prevención del embarazo adolescente. Generalmente todos los papás lo aceptaban bien el programa. También con la maestra Maylet coordinamos el grupo para padres. También a los papás se les daba esta información de prevención del embarazo adolescente. En aquel entonces recuerdo una alumna, su papá no aceptó que se les diera la plática. A mi hija el consentimiento informado no lo regresó en blanco. Y aquí sí se respeta esa decisión. Pero teníamos muy buena aceptación en este programa y era cada año con las doctoras de la Facultad de Medicina. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Estimados profesores, la última participación para que en 5 minutos más o menos podamos pasar a la clausura del evento al canal de YouTube o por medio del canal de YouTube. Se les pega el link nuevamente de invitación, a través del chat del Zoom. Muchísimas gracias, maestra Eugenia, por el recordatorio. También gracias, maestra Angélica, por su aportación. Pues bueno, esta última pregunta del profesor Enrique Esqueda para la maestra Citlali Jiménez. ¿Qué discursos no occidentales u eurocéntricos están creando cambios epistémicos en la geografía mexicana? Bueno, ya les gustó un poquito. Sí, ya hay nuevas generaciones de geógrafos que ya están entrando a estos debates. Y como Mireya le anotó también en el chat, sobre todo también hay una discusión muy estrecha con América Latina. Entonces ya, incluso no solo es un tema dentro de la propia geografía, ya hay muchas otras disciplinas que están entrando a nuestro campo de acción, sobre todo en la cuestión de la cartografía, ¿no? Ya la cartografía no está siendo un conocimiento exclusivo de los geógrafos,
sino en general, no solo de las ciencias sociales, sino incluso de comunidades. O sea, el objeto de estudio del espacio está siendo fundamental para comprender y resistir desde el sur a estos extractivismos ocasionados por el capitalismo. Ok, muchísimas gracias, maestra, por su respuesta. Y bueno, como nos acaba de mencionar la maestra Eugenia, pues no nos queda más que agradecer su participación, tanto a los ponentes, sus interesantes propuestas, como a todos los asistentes que estuvimos presentes en este conversatorio tan inspirador, que nos lleva a mucha reflexión sobre todo y pues que nos nutre siempre como docentes para poder enriquecer nuestra praxis, así como el diseño y desarrollo, así como también puesta en marcha de nuestras estrategias didácticas usadas día a día. Les agradezco mucho, buenas noches y nos vemos por allá en el cierre. Gracias. 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 Gracias, Gracias. bonita noche a todos. Hasta luego. Gracias.